En el norte del Valle del Cauca, rodeado de naturaleza, tradición y esperanza, se encuentra un lugar lleno de historia y cultura, Corozal, un rincón que, aunque pequeño en extensión, guarda en sus tierras un gran espíritu comunitario. La cultura en Corozal es vibrante, las fiestas patronales, los ritmos andinos, la cocina tradicional y la calidez de su gente hacen de este centro poblado un ejemplo de identidad cafetera. Entre majestuosas montañas como el Cerro de las Tres Cruces, el Monte de las Arañas y Casa Vieja, Quebrada como Las Palmas y el Venado, y el majestuoso río La Vieja, Corozal Valle del Cauca, se alza como un refugio natural lleno de vida y tradición. Sus paisajes están cubiertos por una rica vegetación tropical, hogar de aves coloridas, mariposas y una fauna diversa que acompaña el ritmo tranquilo del campo. En estos paisajes propios y visitantes realizan actividades como el Festival de las Cometas, cabalgatas, caminatas ecológicas y avistamiento de aves, actividad que ha cobrado relevancia dentro de las actividades pedagógicas. Hola, ¿ustedes cómo hacían para venir de la finca acá a Corozal? A caballo o en mula o a pie. ¿Y para salir a las ciudades? Pasaba un tren que se llamaba el tren de pasajeros al valle a las 8 de la mañana y volvía por la tarde, para las 4. Y a las 11 pasaba el autoferro, pero ese uno casi no montaba en él porque la gente decía que era para los ricos porque valía más plata. Y por la tarde la ambulancia, se llamaba la ambulancia porque no llevaba sino 2 coches y recogía todo lo que encontraba. Entonces así se transportaba uno. ¿Y para las cargas eran esas mismas? Para las cargas había un tren que llamaba el tren de carga y llevaba por ahí 8 o 10 vagones. Ahí cargaban el ganado, cargaban el café, todo lo que producían las fincas. Entonces ahí cargaban todo y lo llevaban para Armenia o para el Zarzal. ¿Y para ustedes venir a estudiar también en caballo? No, nosotros traían el día domingo por la tarde porque nos tocaba quedarnos toda la semana donde una tía. Y entonces nos tocaba quedarnos ahí toda la semana. Entonces ahí para estudiar. ¿Y dónde quedaba el colegio? Es que yo me acuerde, porque pues mi mamá contaba que donde queda la iglesia, ahí había el primer escuela. Pues cuando eso no era colegio y no escuela. No enseñaba sino hasta tercero, primaria. Y ya después, allá arriba, donde llama Pueblo Nuevo, ahí sí estudié yo y mis hermanas. ¿Y les daban refrigerio? No, ya con el tiempo. Nos daban como una cremita y un queso amarillito pequeño. ¿Y en qué horario? ¿Todo el día? Sí, de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Ah, bueno. ¿Y ustedes acá, para salir acá los sábados o algo así? ¿Cómo era acá? No, los sábados sí era muy bueno, porque salía todo, imagínense que eso era todo lleno de fincas, sino que esto lo acabó prácticamente la carretera, la central y los ricos, porque nomás este señor Mario Garzón ha comprado 15 fincas y todas la gente salía a caballo, no, pero eso era muy bueno porque salían por ahí 30 o 40 mayordomos y dueños a caballo. Entonces eso se llenaba desde la esquina hasta allá toda la gente tomando todo, porque eso era puras cantinas. Entonces la gente, todo el mundo a caballo, todos los caballos ahí amarrados afuera. Otros se los metían, había un señor que tenía pesebreras, entonces él alquilaba pasto y metía las bestias allá para la gente que se iba tarde. ¿Y las ventas ahí de comida, todo? No, ventas de comida sí. Una señora sacaba, pues cuando eso llamaban toldos, eran como unas casitas, como con lonas. Y ella vendía empanadas, vendía tamales, la comida que uno quisiera comer, vendía ahí, los armaba desde acá, de empezar de la estación hasta allá, terminando. ¿Y en la compra y venta? ¿Usted me había contado? Había una compra, un señor que eran 2 hermanos mellizos. Entonces ellos pusieron donde es el reciclaje ahora, donde era el reciclaje, ahí tenían el depósito de café, ellos compraban café y cacao, pues los que traían poquito, porque el resto todo lo transportaban en el tren lo llevaban para otra parte. Pero ellos sí compraban ahí, entonces también cuando ya tenían harto lo transportaban a Armenia, en el tren.
cómo era Corozal antes y cómo, qué cultivaban. Por acá no se cultivaba sino puro café, plátano, yuca y todo eso. Y eran puras finquitas pequeñas, puros latifundios. Desde este sector de Holanda hasta Sevilla eran puros latifundios. Se movía mucho café, pero bastante. Y esto, con el tiempo ya lo fueron los ricos comprando las tierras y todo eso, entonces se fue agotando ya los latifundios. Sí, no, nosotros nos veníamos de la finca y subíamos hasta la escuela, que no era sino hasta tercero de primaria. O sea, era una, ¿cómo se llamaba? Sí, Sí. hasta tercero de primaria, y ya con el tiempo fue que ya fueron subiéndole ya toda la primaria y después ya el bachiller, pero Bueno. esto anteriormente no era sino hasta tercero. Y Este Corozal anteriormente se movía mucho porque no era sino el mero ferrocarril y había carros ya que a Sevilla nada más, porque el resto era puro ferrocarril. Entonces se movía mucho, la gente salía mucho a caballo. Esto aquí un sábado, un domingo, hasta entre semanas esto era lleno de bestias. ¿Y pa, cómo era mercar acá? No, esto venían, aquí habían 3 personas que tenían graneros grandes. Ellos iban a Sevilla, traían los jipaos o camionetas llenas de mercancía y tenían 3 tiendas, habían cantinas, habían eso que se llamaba anteriormente zona de tolerancia para la parte de abajo del matadero. Que este Corozal ha sido muy sano, sí, toda la vida ha sido sano. Por aquí no se ve guerrilla, por aquí no se ve nada. Esto ha sido súper sano. Usted sale de aquí y deja la puerta abierta y vaya a hacer sus vueltas y nadie le roba a usted nada. Nadie le quita nada. ¿Usted recuerda alguna profesora característica de donde usted estudiaba, a que usted le tiene mucho amor? Pues las que me enseñaron a mí cuando yo estaba pequeño era Leifidia Torrillo y Marta Zambrano, que fue las que yo me acuerdo. Después estuvo Magnolia y Ada. Después me tocó con quién más, no. Ya después fue que nos llevaron a nosotros ya para Armenia a estudiar allá. Entonces, no sé, hubieron más profesores y todo eso. Hubo mucho cambio. ¿Y su papá vivía acá o su mamá? O tenía Nosotros alguna nosotros primero vivíamos en la finca, Guayaquil. Y de ahí mi hermana que vivía aquí en Corozal, ellos se fueron para Armenia y nosotros nos vinimos a vivir aquí a Corozal, en la casa de ellos. Ellos necesitaban era que nosotros nos viniéramos acá, a cuidarles la casa y a vivir ahí. Ya después nos fuimos para Armenia y ya después vendieron que eso era que es ahora del colegio. La caseta comunal, eso era de mi cuñado. Ya, entonces. ¿Y usted cómo le parece cómo ha avanzado ahorita mismo Corozal? ¿Qué cosas nuevas aparecieron ahorita? Vea, Corozal era de estar lo mejor, pues en cuanto a ambiente, sino que aquí yo no sé, no le han puesto mano, pero Corozal ha sido muy sano. Esto aquí se movía mucho se movía. Esto era diario de gente por un lado, gente por el otro, trayendo café, llevando, gente tomando, gente mercando, entre semanas, todo. Esto se aplacó mucho. O todos estos caseríos se aplacaron porque se ponía a ver esta quebrada también. Porque pasó la carretera, hicieron la carretera y todo se fue acabando. No, pues sí, es verdad. Ya la gente se fue yendo. ¿Y cómo era Corozal antes? O sea, descríbame. No, pero le estoy diciendo, era de mucho ambiente. O sea, Eso ya, en la parte de allá habían unas barras así para amarrar las bestias. Al lado de allá y al lado de acá. Y eso eran muchas bestias. Había pesebrera para guardar las bestias. Había un portero allí que es de la vitrina, eso era de los villas. Allá guardaban las bestias y ya llegaba el tren, entonces ya le tenían las bestias ahí a la gente. Había ganadería acá. Sí, había ganadería, no mucha, pero sí había ganadería. Para la parte de allá había ganadería, allí los villas también. Pero más que todo era café y plátano. Bueno, pa. Corozal, Valle del Cauca, un centro poblado
que aunque pequeño, tiene mucho que contar. Tierra de esperanza, de tradición y sobre todo de corazón.